El día de hoy vamos a estar realizando la prueba de compresión del motor. Esta prueba se basa en los ciclos de funcionamiento del motor, en donde son admisión, compresión, combustión o expansión y escape. Principalmente nos vamos a basar en el ciclo de compresión, que es el que voy a estar resaltando acá. Este ciclo de compresión es el ciclo en donde las válvulas, tanto de admisión como de escape, están cerradas y nuestro pistón va en carrera de ascenso, en carrera de compresión. Y lo que vamos a medir es ese valor de presión al cual puede llegar la mezcla de aire y combustible dentro de esa cámara de combustión, lo que principalmente vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para poder realizar esta prueba de compresión? Vamos a encender el motor, vamos a dejar que llegue a temperatura de operación, la podemos verificar en el tablero o miramos en el vano motor el momento en el que el motoventilador se encienda. En ese punto ya podemos nosotros deducir que la temperatura ya es la ideal de operación, o en la que en todo momento, la gran parte del tiempo, la mayoría del tiempo, el motor va a estar a esa temperatura. Resulta que para poder hacer esa prueba de compresión nosotros necesitamos despresurizar el sistema de combustible. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a buscar el relé o el fusible de la bomba de combustible. En el caso de este vehículo, la caja de fusibles está aquí en el compartimiento del vehículo o en el habitáculo del vehículo. Entonces yo, revisando el manual, ubico cuál es el fusible, qué número tiene o qué posición tiene dentro de esa caja de fusibles. En este caso me queda mucho más fácil desconectar el fusible de la bomba que de pronto desconectar el conector directamente de la bomba atrás en el tanque. Entonces vengo acá, en este caso retiro la tapa de la caja de fusibles, ubico exactamente cuál es el terminal o el número de fusible, y allá en la caja de fusibles pues simplemente voy a contar y con ayuda de unas pinzas voy a desconectar el fusible con el motor encendido. Repito, es importante que el motor siga encendido. En este momento la bomba se va a apagar y el sistema de combustible va a ir perdiendo presión, lo que va a hacer que el motor empiece a temblar, empiece a fallar por falta de presión de combustible hasta que se apague por completo. ¿Para qué hacemos esto? Necesitamos quitar o eliminar la presión de combustible, porque parte de la prueba es dar arranque al motor, y si damos arranque, como todo va a estar funcionando excepto un par de cosas, entonces si dejamos presión en el sistema pues va a estar inyectando combustible que en su momento no se va a quemar. Como no se va a quemar este combustible, lo que va a pasar es que ese combustible va a llegar a las cámaras de combustión, a los cilindros, va a diluir el aceite que está en las camisas o en los cilindros. Vamos a tener una falta de lubricación durante la prueba, y aparte de eso, una de las funciones que tiene el aceite dentro de los cilindros es ayudar a crear un cierre hermético entre los anillos, el pistón y el cilindro. Y ahí la importancia de quitar la presión de combustible para poder realizar la prueba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desconectar la bobina de alta o la bobina de ignición, porque al dar arranque, pues si no está desconectada, ya va a estar generando las chispas de alto voltaje, y pues si no, esas chispas no tienen cómo aterrizar a tierra, pues se puede devolver ese alto voltaje y pueden dañar la bobina. Entonces, para evitar que se llegue a dañar o tener las chispas por ahí que no necesitamos, pues la desconectamos. Ahora sacamos los capuchones de las bujías. En este caso me estoy ayudando de unas pinzas, ya que tienen un blindaje metálico y pues con el calor se ha calentado bastante. Entonces yo me ayudo con las pinzas, los voy desconectando, los voy dejando aparte. ¿Y cuál es la idea? La idea es retirar todas las bujías. ¿Por qué es necesario retirar todas las bujías? Porque vamos a estar dando arranque. Si vamos a hacerlo pistón por pistón y ir quitando la bujía correspondiente al pistón al cual le vamos a hacer la prueba, lo que vamos a hacer es que el motor de arranque necesite generar más esfuerzo para hacer que el cigüeñal gire. Eso a su vez va, digamos, que a desgastar el motor de arranque, y vamos a bajar aún más el voltaje y la carga de la batería. Entonces, para evitarnos eso, pues vamos a retirar todas las bujías. Antes de retirarlas es muy recomendable con una pistola de aire pues sopletear ese espacio, ese ducto o ese alojamiento de las bujías, para retirar todos los contaminantes que se pueden alejar allá, como arenilla, como mugre, polvillo, que al retirar las bujías puede ingresar y rayar nuestro cilindro. Entonces vengo con la pistola, sopleteo todos los agujeros lo mejor que se pueda, y así trato de
sacar todo el mugre o todos los contaminantes que pudiesen entrar al interior de la cámara de combustión a mi cilindro cuando yo retire las bujías. Quizás no se alcanza a notar, pero este motor tenía bastante polvo, bastante mugre, y afortunadamente pues le estamos haciendo la limpieza antes de retirar la bujía. Luego pues elijo simplemente mi copa y mi rache, y en este caso pues me ayudo también de un extensor, y simplemente con el rache aflojo todas las bujías, aflojo de una vez las 4 bujías. Entonces simplemente les doy un medio giro, las dejo flojitas, y después simplemente con ayuda del extensor y la copa pues las voy a ir retirando solo con la mano. Me va a rendir mucho más, y pues en ese caso ya no necesito el rache para hacer fuerza. Entonces las voy desenroscando, las voy dejando ahí. Lo que necesito es que se liberen del agujero roscado de su alojamiento, y por ahora las voy a dejar ahí. Simplemente necesito ya dejarlas sueltas. Entonces voy retirando, o voy aflojando más bien, una por una, y ahorita las voy a ir retirando. Me puedo ayudar simplemente con el capuchón de las bujías en el caso de que no me alcancen a entrar los dedos, y para evitar de pronto cogerlas con unas pinzas de punta que se me suelten y se caigan. Entonces con el mismo capuchón de las bujías yo las puedo ir simplemente clipsando, y las voy retirando y las dejo en un lugar seguro donde no corran el riesgo de pronto de caerse al piso, porque se pueden llegar a fisurar la cerámica, que es ese aislante, y si esa aislante se llegase a fisurar, pues podría quedar con una fuga de corriente por ahí. Eso haría que al volver a instalar las bujías simplemente haya esa fuga de corriente de manera externa, no salta en el interior de la cámara de combustión, o salta con una fuerza débil, con un voltaje débil, y eso me va a hacer que el motor finalmente falle. Entonces ya para este punto he retirado todas mis bujías. Ahora vengo y ubico mi equipo de compresión. En este caso se llama un compresómetro. Básicamente es unos acoples y un reloj o un manómetro para medir presión de aire. Importante revisar en el acople la pequeña válvula que lleva ahí, que esté en buen estado. Parece un niple, o acá en mi país le llaman los gusanillos. Es muy similar al que va en las llantas para retener la presión de aire dentro de los neumáticos. Verifico que el case de la rosca, tanto el paso como el diámetro, sea exactamente el mismo que la bujía. En caso de que no fuera, pues el equipo tiene unos acoples para unas roscas un poco más pequeñas. Entonces si no fuera ese mismo case, pues voy y ubico los diferentes acoples, comparo nuevamente con mi bujía, y pues ubico el que es. En este caso es el mismo, entonces no necesitamos estos acoples. Ahora, ¿qué hago? Simplemente con el mismo espadín del aceite, o con la varilla medidora del aceite, yo ayudo a lubricar un pequeño O-ring que el acople trae, para ayudar a sellar herméticamente contra la base de la culata. Entonces allá donde enrosca la bujía hay una base, y ahí ese O-ring se va a encargar de sellar para evitar que la compresión se me vaya a escapar por ahí. Muy poquito aceite, lo esparzo bien y lo voy enroscando simplemente con la mano. O sea, no necesito ninguna copa, ninguna herramienta. Lo ajusto básicamente con la fuerza que mi mano, no necesita quedar tan ajustado. Y voy a comenzar en orden. Voy a comenzar por el cilindro número 1. En este caso, que es un vehículo Volkswagen, el cilindro número 1 comienza por el lado de la repartición o de la correa de distribución. Ahora vengo, ubico mi compresómetro. En este caso, este compresómetro nos marca desde 0 hasta máximo 300 psi. La parte blanca está en psi y es lo que vamos a registrar en el manómetro. En caso de que nuestro motor pudiera dar un valor de compresión cercano a los 300, o sea que no supere los 300, pues podríamos utilizar este equipo para realizar la prueba. Ahora, hablando de esta especie de casquillo o tambor, podemos hasta realizar la conexión. Son acople rápido, ajustamos y verificamos que haya quedado bien conectado. Ahora pedimos la ayuda a alguien que de arranque al motor con el acelerador pisado a fondo, y yo les sugiero este proceso se va a realizar durante aproximadamente entre 4 y 5 segundos de manera constante.
Entonces vamos a dar arranque de manera constante 4 o 5 segundos y verificamos los datos o los saltos de la aguja que va a generarse en el manómetro. ¿Qué les sugiero yo? Que graben con un celular la prueba y así se evitan ustedes estar dando arranque varias veces y pueden hacer más adelante el diagnóstico con los saltos que dio esa aguja. Así no tienen que estar repitiendo la prueba varias veces, desgastando el motor de arranque, desgastando la carga de la batería, y pues irá mucho más rápido el proceso, y en caso de tener dudas pues podemos repetir el video las veces que nosotros queramos. Ahora despresurizamos el sistema con esta taponcito, con esta válvula que tienen por un costado, desconectamos nuestro acople, desenroscamos nuestra manguera o nuestro conector y repetimos el mismo proceso para cilindro 2. Conectamos entonces nuestro acople con nuestro adaptador, conectamos el acople rápido del manómetro de presión, acelerador a fondo y damos arranque constante 4 o 5 segundos aproximadamente. Acelerador a fondo y 5 segundos, va. 1, 2, 3, 4. Eso es lo que entonces estamos haciendo para cada una de las pruebas. Vamos a adelantar los otros dos pasos o los otros dos cilindros que nos restan para no hacer tan largo el video. Y ya nos veremos finalmente en el siguiente proceso. Una vez terminamos entonces de tomar los datos de todos nuestros cilindros, lo que vamos a hacer es volver a armar nuevamente. Vamos a colocar nuestras bujías y vamos a dejar todo como estaba. Entonces vamos a colocar nuestras bujías. Se supone que ya hicimos un diagnóstico de cómo están quemando según cómo está saliendo cada una de las bujías, que también nos va a ayudar para hacer un diagnóstico completo del motor. Entonces con ayuda de la copa, sin soltar la bujía ya dentro del agujero, para que de pronto el electrodo de tierra no se vaya a golpear y se vaya a cerrar, nos ayudamos con la copa, lo vamos ajustando siempre primero con la mano y verificamos que en ningún momento se vaya a generar un sobreesfuerzo al tratar de ajustar la bujía. Entonces, muy cuidadosos vamos a hacer de que ese electrodo no se nos vaya a cerrar de pronto al colocarla, no golpearla para evitar que ese electrodo se nos cierra. Sobre todo en esos motores en donde las bujías van como en un tubo y ingresan de manera vertical, es donde la gente tiende a soltarlas y se pueden golpear con la culata y cerrar ese electrodo, y después nos va a generar una falla de funcionamiento en el motor. Entonces las instalamos con cuidado. Recordemos siempre ir apretando simplemente con la mano, verificamos que ajusten completamente hasta que la arandela que ella tiene, esa especie de arandela que ella tiene, pues se ajuste completamente contra la culata. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con el rache pues les doy el ajuste necesario. En mi caso no es mucho, las bujías no llevan mucho ajuste. Si lo hiciéramos con un torcómetro está entre unos 10 y 15 libra-pie de torque, entonces no es un torque tan exagerado el que se les debe colocar a las bujías. Entonces ajustamos todas las bujías y ahora vamos a conectar nuevamente los capuchones o los cables de alta en el orden que los desconectamos. En este caso, que todos los cables son de diferente longitud, pues no tiene problema, pero en el caso de que fueran de la misma longitud todos los cables, sobre todo en vehículos que venían a carburador con distribuidor, pues es necesario de pronto marcar los cables si no tenemos mucha experiencia en el tema o si no conocemos el orden de los cables. Entonces es indispensable marcarlos, y podemos con una cinta enmascarar y un esfero simplemente vamos colocando el número de la bujía en cada uno de los cables, y así nos evitamos de pronto perder el orden de encendido. Entonces simplemente los conectamos, ordenamos acá nuestros cables de alta en los soportes, y lo próximo que vamos a hacer entonces es a reconectar nuevamente nuestro sistema de ignición. Y cuando hablo de nuestro sistema de ignición es simplemente volver a conectar el conector de la bobina o de alimentación y pulsos de nuestra bobina. Entonces acá la conectamos nuevamente, verificamos que quede bien conectada, que no van a quedar falsos contactos o falsa conexión, y lo próximo que vamos a hacer es a reconectar nuevamente nuestro fusible de la bomba de combustible, para que cuando
coloquemos el switch en on, ella pueda simplemente activar la bomba de combustible y vaya cargando nuevamente presión de combustible para que los inyectores puedan trabajar como deberían trabajar. Entonces lo volvemos a colocar en la misma posición como lo retiramos. Coloco acá la tapa de nuestra caja de fusibles. Luego voy al habitáculo del vehículo, pongo el switch en on un par de veces. Esto va a servir para que esa línea que se descargó tanto de combustible como de presión de combustible nuevamente se presurice con la presión necesaria o la presión suficiente para poder encender el motor. Entonces repito esto unas 2 o 3 veces, espero unos 4 o 5 segundos, cierro hasta off y nuevamente repito hasta on, 3, 4, 5 segundos, y una vez hagamos esto un par de veces, damos arranque, verificamos que el motor encienda y ahí terminaríamos nuestra prueba. Verificamos que el motor trabaje correctamente, que no vaya a generar vibraciones excesivas ni de pronto fugas de compresión o algo por el estilo. Retiramos todos nuestros equipos, todas nuestras herramientas, aprovechamos de una vez, los vamos organizando en nuestras cajas, y lo próximo que vamos a hacer, ya con los videos que de pronto tomamos o los datos que anotamos en una libreta, en un papel, pues simplemente vamos a realizar el diagnóstico. Entonces hasta acá el trabajo en el vehículo ya quedaría terminado. Para poder determinar cuál es el valor de compresión que debería tener cada uno de los cilindros en determinado motor, si no tenemos el dato específico de fabricante, bien sea del manual de servicio o del manual de taller, podemos hacer unos cálculos para llegar a un valor de compresión que en teoría nos debería estar marcando ese motor siempre y cuando esté en buen estado. Como regla general, para determinar la compresión que debe tener un motor, cuando no se tiene este valor especificado por el fabricante, se toma el valor de relación de compresión de la siguiente manera. El valor de la relación de compresión es cuántas veces se está comprimiendo o se puede comprimir el volumen que ingresa cada uno de los cilindros dentro de la cámara de combustión. Entonces lo podemos obtener para eso. ¿Qué hacemos? Buscamos la ficha técnica, tomamos ese valor de relación de compresión que me da la ficha técnica y le sumamos 1 a ese valor de compresión, como lo tenemos el ejemplo. Si una ficha técnica nos da una relación de compresión de 9 a 1, al sumarle 1, pues ahora esa nueva relación de compresión me va a quedar de 10. ¿Por qué se suma 1? Porque cuando el pistón está comprimiendo la mezcla de aire y combustible o el aire, pues esa compresión va a hacer que aumente su temperatura, y esa expansión que genera el aumento de la temperatura pues va a generar a su vez mayor compresión. Por eso es que le estamos sumando ese 1 al valor de compresión que teníamos por el manual de fabricante o por la ficha técnica del fabricante. Para el vehículo que tomamos como ejemplo en el video, es un Volkswagen Gol 1600. Este vehículo tiene una relación de compresión de 10,8 a 1. Si hacemos o aplicamos la fórmula anterior, tendríamos una relación de compresión mínima teórica de 11,8. Este valor lo vamos a multiplicar por el valor de la presión atmosférica, que es la presión que tiene el aire antes de ingresar a la cámara de combustión y antes de comprimirse. Si hacemos esta multiplicación, el valor de compresión teórica que nos debería dar cada uno de esos cilindros a los cuales nosotros le hagamos la prueba es de al menos 173.5 psi. Este sería el valor mínimo que nos debería marcar en el compresómetro, siempre y cuando el motor mecánicamente esté en buen estado. Lo primero que tenemos que hacer con los datos es armar una especie de tabla. En esta vamos a colocar el número de cilindros arriba, salto 1, salto 2 y total hacia la parte de abajo. ¿A qué me refiero con salto 1 y salto 2? Como se ve en esta imagen, este es el punto máximo al cual llegó la aguja del manómetro o el indicador del manómetro en su primer salto. Este fue el valor al cual llegó en el segundo salto, y este es el total, que es el máximo valor que alcanzó a llegar la aguja una vez nosotros apagamos el motor o dejamos de dar arranque en el motor. Entonces, con esos datos de cada uno de los cilindros vamos a ir armando una tablita similar a esta para poder hacer el respectivo análisis de los datos. Es importante tener en cuenta que para el análisis de esos datos debemos hacer un par de cálculos, teniendo en cuenta lo siguiente: el valor de la compresión en el primer salto debe ser mayor o superior al 30% del valor máximo o del valor total que nos dio. Si este dato fuera menor,
existiría una fuga de compresión, muy probablemente por los anillos o por el cilindro. Puede ser que los anillos estén desgastados o que el cilindro ya esté muy rayado y por ahí se nos esté fugando la compresión. Y segundo, el valor de la compresión en el segundo salto debe ser superior al 70% del valor total o del valor máximo. Y si este dato no llega a ser superior al dato que acabamos de calcular, quiere decir que probablemente exista una fuga por la parte superior de la cámara de combustión, que sería o por las válvulas, los asientos de válvulas que probablemente estén picados, o la válvula por alguna razón no esté sellando bien, o como último descarte por la rosca de la bujía. En casos extremos se puede llegar a dar por el mismo empaque de culata, pero eso ya sería un problema mucho más obvio. Armando entonces nuestra tabla de datos, ya calculamos aquí cuál es el 30%, para este caso tomamos el 30% del valor teórico que habíamos calculado anteriormente, que nos daba 173.5 psi. Ese primer salto, obteniendo el 30% de ese valor, tenemos que nos debería dar como mínimo ese primer salto un valor de 52 psi. Y para el segundo salto nos debería dar 121 psi como mínimo en nuestro manómetro. Y la máxima diferencia que puede existir entre cada uno de los totales o del valor máximo de presión que me dio cada uno de los cilindros es de unos 10 psi aproximadamente. Ese es el valor máximo, digamos, de desnivel o de descompensación que debería haber en cada uno de los cilindros al momento de hacer la prueba, ya como dato total. Como vemos en este caso, en este ejemplo que pusimos del motor Volkswagen, los datos que nos dan, por lo menos uno de los que más nos regimos nosotros, que es el valor total, nos da superior al valor que calculamos. Es un vehículo que no presenta ninguna anomalía, o es un motor que no presenta ninguna anomalía. En cuanto a su funcionamiento, tampoco está emitiendo alta contaminación ni emitiendo humo azul, por lo tanto descartamos problemas mecánicos, y ya con la prueba pues podemos hacernos una idea más real de cuál es el valor de compresión y cómo está mecánicamente ese motor en su interior. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido. Nos veremos en el próximo video.